Bueno, me corresponde hacer algunos comentarios sobre los interesantes trabajos aquí presentados. La labor mía considero que es fácil, desde el punto de vista que muy interesante los papeles que se han presentado aquí. Debemos felicitar a los postulantes y felicitar también a ASCI por este tema que ha traído a colación. Es decir, generalmente se habla mucho del embargo, es decir, el embargo impuesto por el gobierno norteamericano a Cuba. Sin embargo, me parece muy oportuno esto de hacer hincapié en el autoembargo, es decir, el embargo que Cuba se impone a sí misma y de paso le impone a sus ciudadanos, es decir, toda esta serie de limitaciones que evitan que se desarrollen las posibilidades empresariales del cubano, de hecho, que se desarrollen las fuerzas productivas. En el caso de la presentación de Emilio Morales, me parece que se debe resaltar de manera especial la excelente comparación que él hizo entre las empresas estatales y los particulares, en particular en el caso de Viñales y Trinidad, ejemplificado en estas dos localidades de Cuba. Coincido con él plenamente en la necesidad de un cambio profundo legal y financiero para propiciar las inversiones. Sí, haría una pequeña observación, es decir, en cuanto a las posibilidades de inversión de los exiliados, donde se plantea que incluso se pudieran hacer inversiones no cuantiosas y que obviamente serían útiles, muy útiles para el país. No debemos olvidar el sistema de aprobación que tiene establecido el Estado cubano para las inversiones extranjeras. Es decir, el Estado cubano parte de la base de que lo que necesita y lo que tramita, porque todo esto se aprueba a nivel de Consejo de Ministros, son inversiones millonarias, de hecho. Es decir, lo que en cualquier país normal del mundo constituiría el grueso de la inversión, que son las numerosas inversiones de no tanta cuantía, esto pues prácticamente es despreciado por el burocrático sistema cubano. Además, todo esto debe, entiendo yo, verse a la luz de lo decidido en el último congreso del partido, que como muy bien señalaba el exponente, fue uno de los dos grandes acontecimientos que han tenido lugar este año en Cuba y que fue un verdadero motivo de decepción para el pueblo cubano. Entonces, ahí, entre otras cosas, se plantea como política oficial del Partido Comunista que se mantiene la de evitar el enriquecimiento de los ciudadanos. Es decir, que con estas perspectivas, con este enfoque de la cuestión, obviamente las posibilidades de que se desarrolle la iniciativa privada o no oficial, que es el vocabulario oficial, valga la repetición, que emplea el régimen cubano, esto en realidad se ve limitado. En cuanto a la excelente presentación del profesor Juan Antonio Blanco, me parece muy acertado lo que él plantea, que el principal problema de Cuba no es este del embargo o bloqueo, según la terminología, a mi modesto entender, incorrecta que utiliza el gobierno cubano, sino es el propio régimen cubano el principal problema. Es decir, toda esta serie de medidas, toda esta serie de enfoques que él utiliza y que impiden el desarrollo de las fuerzas productivas del país. La mutación del embargo, esto que él llama la mutación del embargo, este panorama histórico que nos hizo, también considero que revestía notable interés y destacaría sobre todo en su exposición las interesantísimas anécdotas que él dijo, anécdotas que no solo tienen gran colorido e interés, sino que además nos brindan un formidable panorama histórico de lo que ha sucedido en este sentido en nuestro país. Sí me llamó la atención que él, con una discreción notable, mencionaba algunas anécdotas, pero no quería decir, mencionaba el milagro, pero no el santo. No así en el caso del doctor Fidel Castro, que entonces sí cita la anécdota y menciona el personaje. Muy bien, me parece que esto no es incorrecto.
Sí. Parece que hay algo de eso, sí. Por último, en cuanto al recuerdo que él hizo del Concilio Cubano, en el cual, por cierto, me tocó participar, primero como coordinador del Grupo Gestor Provisional y después, bueno, como participante en este empeño, simplemente quisiera acotar que el régimen en este caso se salió con la suya, es decir, había un empeño de coordinación de las organizaciones independientes dentro de Cuba. Esto despertó expectativas internacionales y mediante este acto bárbaro, ¿no?, de derribar sobre aguas internacionales, es decir, en el espacio aéreo internacional, 12 avionetas desarmadas, ocasionando la muerte de sus 4 ocupantes, mediante este acto bárbaro, el régimen logró su objetivo. Es decir, ya no se habló, a partir de ese momento ya no se habló absolutamente para nada de Concilio Cubano, ni de la represión que se desató sobre las fuerzas independientes del país, sino que se habló única y exclusivamente de este problema internacional. Es decir, logró, con su maquiavelismo característico, logró convertir un problema interno de la oposición interna frente a su régimen en un problema de política internacional, es decir, una faceta más, una nueva etapa del enfrentamiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Por último, sobre el tema de qué sucedería en Cuba, qué perspectivas habría si se levantara el embargo, yo me referiría al elocuentísimo discurso que pronunció en Cuba el presidente Obama, que por cierto, nunca está de más destacar que los políticos americanos que visitan Cuba, los políticos más relevantes, quiero decir, en esto tienen una diferencia notable con los políticos europeos. Es decir, por Cuba han desfilado jefes de gobierno de países y de estados de países europeos, como el señor presidente Hollande de Francia, el Matteo Renzi, el primer ministro de Italia. No se han ocupado de establecer contacto con el pueblo cubano. Sin embargo, los políticos americanos, tanto el señor Carter en su momento cuando viajó a Cuba ya en calidad de expresidente, como el señor Obama, que lo hizo recientemente como presidente de Estados Unidos, sí se han ocupado de comunicarse con el pueblo cubano, sí han puesto sus condiciones de que tienen que darle un espacio en la televisión y dirigirse directamente al pueblo, y esto creo que es algo digno de aplauso. Por último, en cuanto al trabajo siempre interesante, como nos tiene acostumbrado el profesor Sanguinete, creo que esto que él plantea sobre el estilo de desprecio por la eficiencia económica es un señalamiento muy acertado. La pérdida, también la alusión que él hace a la pérdida masiva de capital humano y, sobre todo, esto que considero también una gran verdad y que lamentablemente ha sido una realidad en nuestro país, esto de poner lo económico subordinado a lo político, es decir, considerar siempre que lo político es lo fundamental, despreciar en esencia la economía, lo cual ha conducido a esta lamentable involución que en este terreno ha sufrido nuestra patria en este más de medio siglo. Muchas gracias.